Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre una figura que ya no está terrenalmente con nosotros, pero que sí fue una figura o ha sido una figura muy importante para el mundo de la Iglesia Católica en general, para la teología, que es muy trascendental también. Vamos a hablar hoy día del libro que se llama Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad. Es de Jaime Antúnez, que además es presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales. Jaime Antúnez hoy día nos acompaña, le agradecemos el tiempo para hablar sobre el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias por esta invitación. Estamos a su disposición y a sus oyentes para conversar de esta figura tan interesante y atractiva. Así es, pues Benedicto XVI, que recordemos falleció, pero que ha dejado un legado muy importante a propósito de su vida y también de su pensamiento. De hecho, me gustaría que nos contara cómo nace la idea de concretar un libro sobre el pensamiento de Benedicto XVI, en qué momento nace y por qué. Eh, Muy bien. Yo conocí a Benedicto XVI como cardenal Ratzinger en el año 87 y lo entrevisté varias veces y luego mantuve una relación con él y escribí muchas veces, por tanto, ¿no? Escribí las entrevistas que le hice, escribí artículos en momentos importantes de su pontificado o previamente sobre temas que trataba. Yo tenía hecho una licenciatura en teología, los cursos de teología en la Universidad Católica. Y cuando llegó el momento de hacer el trabajo final, la tesis y la defensa de la tesis, como estaba tan familiarizado con el pensamiento de Ratzinger, eh, escogí ese tema, la eclesiología en Joseph Ratzinger. Y todo eso me fue dando un conjunto, no diría yo de un erudito, pero sí de una persona muy familiarizada con el pensamiento de este grandísimo teólogo y hombre público que ha iluminado tantas esferas de la vida contemporánea. Entonces, bueno, a su muerte, en realidad, que fue repentina, ¿no es cierto? Eh, el último día del año 2022, eh, tuve la oportunidad de ir y fui a Roma a despedirme, a estar en el funeral. Y naturalmente para los diarios escribí, me ofrecieron, me pidieron, quedamos en un contacto y después hubo reflexiones posteriores, más largas, más acabadas. Y de todo ello nació la idea de hacer un libro. En realidad un colega de la academia, eh, que no es creyente, Carlos Peña, me dijo, ¿por qué no podías hacer un libro? Tanto con esas crónicas como tantas cosas que has publicado antes. Y bueno, lo medité y como tenía también todo este trabajo en sede académica, por decir así, esta reflexión teológica que me permitía como contextualizar cómo nació el pensamiento de Ratzinger y después las líneas principales de su eclesiología. Me aboqué a eso y en el verano lo realicé el libro. Y lo entregué, la Universidad Católica se interesó y de esa manera fue que, digamos, concretamente el libro estuvo en la imprenta y salió al público con ese título, que es el título de uno de los capítulos. En realidad, el editorial que yo escribí para la revista Humanitas, que entonces dirigía, cuando fue la renuncia de Benedicto. Ahí pensé qué tendría yo que decir de Benedicto al término de su pontificado, el Papa de la Modernidad. ¿Mm? Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad. Y eso me pareció muy adecuado para título del libro también. ¿Mm? Bueno, de hecho, pocos lo saben o lo recuerdan, pero Joseph Ratzinger estuvo en Chile. Fue en Sí. el mismo lugar donde se lanzó el libro, de hecho, en el aula magna Manuel José Irarrázaval. En esa misma aula presentó el Lectio Magistralis, que era una mirada teológica sobre la procreación humana. No sé si estuvo conversando con él, pudo ver esa charla.
yo asistí a esa charla. Y yo en ese tiempo, eso fue el año 1988. Más exactamente fue, porque lo acabamos de recordar, el lanzamiento del libro fue el 19 de julio, ¿no es cierto?, pasado, y esto había sido eh, eh, el 12 de julio de 1988. ¿Mm? Entonces había una fecha redonda, 35 años, que había sido esta visita. Yo estuve, naturalmente, porque, bueno, estaba muy cerca de ese viaje que hizo el Papa, el cardenal Ratzinger, porque antes justamente lo entrevisté para el Mercurio, una entrevista que a mi juicio fue la más importante de todas, la más compleja, donde él se explayó sobre motivos teológicos más de fondo, y que tuvo un título curioso porque la titulé yo personalmente tomando una frase de él: el logos precede al ethos, ¿no? que, que está como muy en el núcleo de su pensamiento. Algunas personas me dijeron que si estaba loco de poner en el Mercurio un título en latín, pero yo más bien pensé que iba a llamar la atención, y además quien leyera se daría cuenta que ahí estaba el núcleo de su planteamiento. Entonces, bueno, sí, por supuesto fui a esa conferencia y recuerdo muy bien algunos aspectos de esa conferencia, sobre todo lo que se refiere a la racionalidad, eh, en peligro ya entonces, digamos, de desarticularse, como ha sido después al ingresar en Occidente en la era posmoderna, digamos, una vez que terminaron las ideologías, vino como el pragmatismo y el utilitarismo completo, pero ya crujía entonces, digamos, la racionalidad, digamos, ¿no? Yo me refería a eso también, a esas palabras de él en la ocasión de la presentación del libro, que es lo que le había dicho ahí. ¿Mm? Bueno, hablemos del pensamiento de Benedicto XVI, este hombre que para algunos es un ultraconservador, para otros es un papa de la modernidad, pero bueno, todos tienen una mira, no queda nadie indiferente ante la figura de Joseph Ratzinger. De hecho, algunos calificaron a Ratzinger como el Rottweiler de Dios, es decir, era una persona que defendía a fondo la doctrina y también la teología. ¿Cuán profunda era esta creencia de defender hasta el fondo, la teología y la postura que tenía Joseph Ratzinger, que además, recordemos que él era el prefecto para la doctrina de fe, es decir, era una persona que mantenía, por así decirlo, la mirada oficial, es decir, él defendía ciertas posturas que eran las oficiales de la iglesia. ¿Cómo mira usted también esa mirada que tenía él de defender esto en medio, como decía usted, de los cambios, de la modernidad, de los procesos también que se van dando durante la década? Vamos a tocar eso de que si es conservador o no conservador, pero antes querría decirle, hacerme cargo de esos epítetos, de esas calificaciones, el Rottweiler, el Panzer Cardenal y demás cosas eh, que querían como figurarlo, siendo un ultradogmático, digamos, ¿ah? O sea, fijo en una determinada noción. Ratzinger siempre fue un gran admirador de John Henry Newman. John Henry Newman fue, por decir así, el teólogo del Concilio Vaticano II. Estaba muerto ya, por supuesto, pero era como así como Santo Tomás de Aquino estuvo presente en el Concilio de Trento, en la obra de Newman, eh, y, eh, y- y principalmente el desarrollo, su obra que se llama Development of Christian Doctrine, el desarrollo de la doctrina cristiana, estaba muy presente en el Concilio Vaticano II, y Ratzinger es una persona muy conocedora de Newman y muy cercano a ese espíritu. De modo que nada en él indica, si hablamos con seriedad, una especie de rigidez o fijación. Lo que sí, Ratzinger, como lo dice su motu episcopal, cooperador de la verdad, él, a él le preocupaba el tema de la verdad y la disolución de la verdad en la cultura contemporánea. ¿Mm? Entonces, incluso algunos se preguntan si era muy moralista. Para él tenía mucho cuidado de que la fe se fuese a transformar en moral, porque entonces
perdía su sentido. La fe no es una moral, se deriva una cantidad de preceptos y nociones morales de la fe, pero la fe en sí misma es un encuentro con Dios y ese es el sustento, digamos, de las convicciones morales que pueden asistir a una sociedad. Si no existe aquello, bueno, pues en realidad él lo ha comparado también, es como la situación que había en el periodo ilustrado, digamos, los siglos ilustrados, siglo XVII, XVIII, en que el cristianismo se entendía como una forma de regular el comportamiento, de darle cierto orden a la sociedad, de que hubiese un mínimo de buenas costumbres y que en fin, las cosas no se desarreglasen demasiado. Eh, pero, pero no, la noción de moral para él se funda en un concepto de verdad. Y donde no hay verdad y donde se diluye el concepto de verdad, bueno, entonces es simplemente un pragmatismo. Estamos yendo a la búsqueda de lo que es mejor, lo que es menos malo o lo que nos conviene en determinado momento. Y esa disolución de la verdad tiene consecuencias como las que estamos viendo en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Desde luego que hace muy difícil el diálogo, que se cacarea tanto, se pide tanto diálogo, pero si no hay una noción de verdad es imposible que haya diálogo. ¿Mm? Entonces, eso respecto de su... Ahora, yo le diría que, y me he atrevido a decirlo en algunas ocasiones, que, por ejemplo, hay personas que admiran al Papa Francisco por ser muy moderno y tienen reservas con Benedicto por ser conservador. Eso es un tópico, realmente. En primer lugar, ambos se estimaban mucho, contra lo que cierta prensa pudiera indicar. Y luego es evidente que Benedicto, eh, si, si, si de conservador se trata, que es un término, digamos, más político que en realidad eclesial, él sería menos conservador, a mi juicio, eh, que Francisco. O sea, bastaría ver la larga vida que él tuvo, por lo que tuvo que pasar en su larga vida, desde los tiempos de Romano Guardini y el movimiento litúrgico, cuando se pensaba en concluir el Concilio Vaticano I, se avisoraba, eh, un- se miraba en el horizonte cuál sería la oportunidad. Después todas las circunstancias de la guerra y de la posguerra, en la repercusión de la cultura de los 60 que rebota en los muros del concilio y produce por lo menos exteriormente grandes estragos. Es decir, navegar en todo eso, digamos, y después tener que ser el hombre que soporta y da seguridad a un pontificado tan fuerte como fue el de Juan Pablo II, que descansaba, como él muchas veces lo declaró, nos sentimos apoyados y protegidos por el cardenal Ratzinger. Bueno, todo eso supone la verdad, una capacidad de utilidad, de adaptación a circunstancias verdaderamente enorme. Sin duda que en los 10 años que, la- que lleva al Papa Francisco, ha tenido que enfrentar un cambio también sideral, ¿no es cierto?, en el mundo, en la iglesia. Pero eh, la preparación desde el punto de vista del pensamiento, de la teología, venía de antes y se debe mucho a Ratzinger, entre otros casos. Claro, de hecho, Joseph Ratzinger es el gran teólogo. Hay una entrevista Claro, una entrevista que dio hace poco el Papa Francisco a medio argentino, donde él, de los temas que hablaba, decía que el, el malentendido con Ratzinger era justamente que la gente no entendía muy bien la fe, más que a Ratzinger, sino que, por ejemplo, el Papa Benedicto decía, los que no estén preparados, por ejemplo, para el matrimonio, no se casen, una cosa así porque si no, no van a tener una fe verdadera, cosas como de ese estilo. ¿Cómo era como persona, por así decirlo, Benedicto o Joseph Ratzinger? Usted lo conoció obviamente como cardenal, em, obviamente teniendo cierto espacio
de preponderancia, de poder, por así decirlo. Pero antes de ser papa y después de ser papa, lo conoció usted. ¿Cómo era la personalidad de Joseph Ratzinger? Siempre era el mismo, ¿ah? Era una persona extraordinariamente afable que, que dejaba muy cómodo a su interlocutor. La primera vez que yo hablé con él, yo tenía 40 años y él tenía 60. ¿M? Era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y en un tiempo en que no daban entrevistas los papas ni los cardenales, y menos un cardenal que tenía esas responsabilidades. De modo que cuando yo fui a Roma por encargo del director del diario Mercurio a preparar la visita del Papa Juan Pablo II, a tener entrevistas y demás, en la primera semana no tuve noticia, digamos, de que me fuese a recibir. De pronto recibí un recado de que tal día a las 11 de la mañana sería recibido por él y naturalmente yo estaba un poco preocupado, no solo por mi juventud, todavía no lo conocía, cómo iba a ser eso, el apuro que habría, si habría tiempo para poder desarrollar una expresión más cabal del pensamiento o tratar de los problemas más de fondo, que era lo propio de él. Si habría esa posibilidad, uno no sabe qué circunstancias se va a encontrar, el protocolo, el apuro. Y a mí me sucedió que nada más entrar al salón de la congregación donde él atendía, que era donde recibía la visita. Se abrió una cortina que había y al medio estaba parado él. ¿Eh? Reconocía enseguida la figura que yo había visto tantas veces en la prensa. Pero nada más cruzar el umbral y estar en esa sala, era una persona que producía en el ambiente una gran tranquilidad. Es decir, uno podía sentirse muy a gusto y era lo propio, creo yo, de la extraordinaria humildad suya, digamos, que era un hombre como se lo expresó el Papa Francisco cuando lo fue a ver la primera vez, le llevó un regalo y una cajita con una talla, una imagen, y decía, es la Virgen de la Humildad porque yo reconozco en usted esa virtud, le dijo. Él humildemente dijo, gracias, Santo Padre. Pero eso es, eh, uno se sentía así. Y él, como que gran maestro, los grandes maestros dejan a los discípulos, a los alumnos, eh, como que hablen, ¿no? Y se sientan cómodos en hablar y en decir lo que tienen dentro. Y entonces, pues bueno, salían y fluían las preguntas con mucha facilidad. ¿No? Naturalmente, en mi caso, estaba muy consciente de la envergadura de la persona y el respeto que merecía y en fin, el cuidado que suponía una preparación de esa entrevista, que requería estudio y no era una conversación liviana, improvisada, ¿no? Eso. Pero, y eso fue siempre, ¿eh? Ese carácter yo se lo conocí siempre, después cuando lo vi como papa también, eh, eh, con mi señora y mi hija mayor, extraordinariamente cariñoso y siempre enseguida, como que a mí me dejaba de lado, más bien se dirigía a los niños, ¿no? Los niños que ya no eran tan niños, profesionales jóvenes, pero quería conversar con ellos. Eh, y por último, la última vez que lo vi fue un momento extraordinario, ya el año 2016, cuando Humanitas cumplió 20 años, me invitó a visitarlo en su residencia en el Vaticano. Entonces lo encontré en la tarde, una tarde de primavera, estaba acompañado de su secretario, don Georg Gainswein, eh, que lo había acompañado a rezar el rosario, entonces fue después de esa oración. También de una afabilidad extraordinaria desde el momento en que nos encontramos, ¿no? Yo me acerqué, él estaba en una explanada romana preciosa, que era el lugar donde caminaba, ese atardecer, y ya a una cierta distancia me dirigió la palabra, con gran calidez. Caro profesor, tanto tiempo, cuánto gusto de verlo. O sea, uno se sentía siempre muy
y después transcurría toda la conversación en que él revelaba también su interior gozo por cosas que uno le contaba o que sabía o noticias. Era muy extraordinariamente sensible. ¿Mm? De modo que es la misma persona, digamos, desde los 60 hasta los 90, la que yo conocí. Solo lo vi muy, muy afectado en la salud un mes antes de su renuncia. La verdad fue en un convenio en Roma, recuerdo que fue el 12 de diciembre de 2012, él renunció el 11 de febrero del 2013 y estábamos con un inglés y con un amigo chileno y lo vimos y enseguida tuvimos la impresión de que se moría pronto. Estaba muy, muy debilitado. Luego vino la noticia de la renuncia, no podía extrañar tanto. Es interesante eso porque mucho, obviamente, haber sido el prefecto de la doctrina de la fe, siguiendo todas las enseñanzas, em, rompe con ese paradigma de que los papas no renunciaban, que es interesante eso también, que pasó con Juan Pablo II, ¿no es cierto? Que vimos a un papa que duró hasta que murió, pero Ratzinger fue diferente. ¿Por qué bueno, la decisión de la enfermedad, usted lo decía, del desgaste en su salud, pero también hay un quiebre histórico que hace Joseph Ratzinger. Bueno, en primer lugar habría que decir que eh, Joseph Ratzinger, Juan Pablo II tenía a Joseph Ratzinger al lado, de modo que la enfermedad era más soportable. Teniendo ese apoyo al lado, era más soportable. Hay que ver la última Semana Santa, Juan Pablo II, si no me equivoco, murió un 2 de abril, en la octava de Pascua. Y el último Via Crucis se lo encargó al cardenal Ratzinger, que él lo escribiese y lo presidiera. Él lo siguió desde su capilla. O sea, descansaba mucho en él. El papado no es delegable, en ningún caso delegable, pero sí puede tener una persona como él, enferma como estaba, puede tener la conciencia de que en quien tiene para apoyarse en una circunstancia así la plena confianza. Luego, yo creo que hay otro aspecto a considerar, que al hacer su renuncia, Benedicto XVI también muestra ser el Papa de la modernidad, porque es el primero, es una operación muy delicada, muy difícil. No cualquiera puede hacer eso. Pero él ya le deja la puerta abierta a sus sucesores para hacerlo. Francisco ha anunciado muchas veces que si él cuando se sienta mal, ya está dicho lo que va a hacer, que se va a ir a vivir a San Juan de Letrán y se va a dedicar a la confesión. Bueno, pueden hoy decirlo, pero es que claro, y hay que ver que se abrió una compuerta que facilita mucho las cosas, tal cual el mundo moderno es, que es muy distinto, digamos, de cómo podía ser en el siglo XIX o cómo era, en fin, hasta antes, por decir así, en los 60 o hasta el mundo, hasta anterior a la guerra mundial, ¿no es cierto? El mundo que, sobre todo el mundo que se precipita a partir de 1990 en adelante, fin del siglo XX y comienzo, hay un cambio sideral. Eh, eh, 15 años pueden ser 150 años en la magnitud de cambio y más. Entonces yo creo que también ahí se cumple aquello de que es el Papa de la modernidad, es en un acto sumamente audaz y delicado de realizar. Cuando están contados ahora más detalles de cómo se hizo eso, caramba, qué difícil. No quiero terminar la entrevista sin preguntarle sobre la teología de Ratzinger para el mundo moderno, que es algo muy interesante porque em, muchas veces se pierde como, o decir, las figuras se entremezclan, sus pensamientos, sus ideas, pero hay en el libro también ideas claras, puntuales sobre teología práctica, me refiero, para el mundo actual. ¿Cuál sería, o diría usted que son esas ideas
centrales que Joseph Ratzinger dejó para este mundo que vivimos hoy día, pero también basado en la fe, basado en la teología y basado en este continuo caminar del ser humano. Sí, bueno, uno lo conoce teológicamente por las muchas eh, polémicas o precisiones o documentos que tuvo que emitir, eh, ciertamente como por instrucción del Papa Juan Pablo II cuando era prefecto, después por voluntad propia. Pero yo creo que todo eso proviene de un río profundo que nace, digamos, en su juventud y en su primer impulso teológico, que es el de su tesis sobre San Agustín. Eh, Ese era un momento en que la iglesia buscaba una expresión de la iglesia que no era fácil encontrar, que venía desde el inconcluso Concilio Vaticano I, que tuvo que terminar por causa de la guerra de Europa, la unificación italiana, la guerra franco-prusiana. Bueno, pero quedaba un capítulo fundamental a desarrollar. Y entonces en esto los estudiantes brillantes, avanzados de las grandes escuelas teológicas podían servir de, de investigadores, de abridores de camino. Y Schöngen, que era el maestro de Ratzinger, le encargó que preparase un trabajo sobre esto, la idea del pueblo de Dios en los padres de la iglesia como pueblo de Dios. Y esto era un esfuerzo por unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, la visión ¿ah? De la Iglesia como una unidad en la creación. No es una institución jurídica creada en el segundo milenio y perfeccionada en tales y cuales circunstancias y tales y cuales momentos y luego que ha sufrido. No, es algo mucho más profundo que viene del nacimiento mismo de cuando Dios se crea un pueblo, digamos. Entonces, esta fusión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y la idea de un pueblo de Dios que marcha era lo que necesitaba el concilio para reformular una teología que era la misma de siempre, pero adaptada a las circunstancias de un mundo en que ya seguramente las personas, los padres conciliares, o por lo menos quienes convocaban al concilio y quienes más de cerca y profundamente veían ese momento eclesial, se daban cuenta de la magnitud del cambio. Es decir, eh, todos nosotros en Sudamérica todavía seguíamos viviendo la Guerra Fría y nos faltaba todavía el episodio culmine de la Guerra Fría en Chile, que fue el 11 de septiembre del 73, digamos. Pero en los 60, los padres conciliares ya estaban preparando el mundo para el año 2000, digamos, ¿no? Y en una realidad que tendría mucho menos de confrontación, de esa confrontación de grandes concepciones racionalistas, ateas, que suplantaban a la religión eh, en Occidente y en el mundo oriental igual, digamos. El racionalismo ateo, el agnosticismo fue un mal del siglo XX que se formuló de distintas maneras. Pero entonces eso ya lo que venía luego era este mundo pragmático de no racionalidad. No solo era, no solo era que no habían grandes concepciones racionales e ideológicas, sino que también la racionalidad de lo cotidiano, de lo político, se desarmaba, ¿no? Pesaba la urgencia utilitaria, ¿eh? El sacar ventaja. Y ese es el mundo en que vivimos. Entonces, eh, vuelve a ser muy importante esta visión mm, eh, amplia de un pueblo que camina a través de los siglos, que espera al Redentor y que la redención también se entiende en una concepción trinitaria, ¿eh? O
sea, también está la teología trinitaria muy presente en el concilio, cosa que mm, uno podría decir antes, no, era una concepción nomás de que, en fin, de un dogma, pero no, no tanto la vivencia de todo aquello. Entonces, todo eso, eso es ayornamiento. Cuando se habla de ayornamiento no significa aflojar y olvidarse de todo para estar al día con el mundo. No, no, no. Es poder eh, que la nave pueda cruzar los mares procelosos en las características que tienen hoy y ayudar a los hombres, ¿no?, a seguir su destino. ¿Qué le pareció la reacción al libro? De hecho, se agotó rápidamente y también estuvo dentro de los más vendidos. Es decir, tuvo también un impacto este libro sobre Benito XVI. Bueno, más que al autor se debe al protagonista, digamos. O sea, yo creo que yo tenía mucho material, me había dedicado bastante a Benedicto XVI y sin duda hay que reconocer que también ayudaron las personas que estuvieron en torno. La Universidad Católica que facilitó, el rector hizo un preámbulo y luego dos grandes autores para el prefacio y el posfacio, digamos. Uno un miembro ilustre de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Rocco Buttiglione, un colaborador de los tres últimos papas, que hizo un prefacio muy, muy bueno, breve y muy sucinto y muy, en fin. Y luego un análisis del posfacio muy original e interesante del profesor Carlos Peña, que se declara no creyente, pero que es gran admirador de Ratzinger y somos colegas en la academia y fue de algún modo el instigador del libro. Yo lo dije en la presentación, ¿no? Entonces, todo eso hace un conjunto atractivo y hace que el libro se mueva. ¿Mm? Lo cual me alegro mucho porque que despierte el interés por la obra de Ratzinger es algo muy necesario en este tiempo. Muy bien, pues Jaime Antúnez, presidente, además de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, autor del libro de ediciones UC, Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad. Muchas gracias por el tiempo, éxito y bueno, agradecer nuevamente por hablar de esta figura central todavía, incluso después de su muerte, como es Joseph Ratzinger. Gracias, Jaime, un abrazo. Que tiene largo camino que recorrer esa figura. Bueno, Así a es. usted Armando, muchas gracias. Hasta Y luego. gracias por el tiempo. Un abrazo. Chao, chao. Igual.